¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Es un placer darles la bienvenida una vez más a un episodio más de Miedo 867. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Jonathan en Tampico, a Julio César en Guanajuato, a Juan Estrada hasta Colombia, a Sergio Basilo en Chicago, Illinois. Un saludo hasta la comunidad latina en Estados Unidos. Tere Valdés, que también está en Indiana. Pedro Rocha Botello, te mando un abrazo, hermano. A veces se nos chispa o se nos olvida saludar a las personas. Son muchas las personas que nos mandan saludos y nos piden un saludo, y no es grosería, de repente simplemente pues se nos va a dar la bola. Y bueno, en el caso de la raza que nos escribe mucho de Estados Unidos, les quiero agradecer bastante. Vimos un comentario y lo vimos por Facebook de que hay raza que le gustaría ver nuestro refugio que tenemos en nuestra casa. Como lo he mencionado, mi mujer es animalista y yo la verdad siempre me han gustado los animales. Tenemos muchos gatos, tenemos muchos gatos, y tenemos pues cerca de 12 perros, y estas últimas semanas incrementamos más porque nos hallamos unos perritos bebés tirados en el monte, y mi hijo pues los recogió, y ahí les estamos dando tetita y están a punto de destetarse. Estamos dando mamila, y yo sé que no tiene nada que ver con el canal, pero ya después les quiero comentar aquí que gracias a ustedes, a las personas que nos donan, mucha gente en Estados Unidos nos dona. Hay gente como Jesús Quirino, que él dona directamente a una asociación de escuadrón animalista aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, les agradezco mucho. Créanme que realmente pues buena parte de lo que llega se usa para el alimento de estos animalitos. Entonces se los agradezco personalmente, porque bueno, nos ayuda bastante. En el caso de la gente que migra, quiero decir esto y que quede claro. Muchas personas migran por una mejor vida, por una situación que a lo mejor en su país no la pueden tener. Y hay migración también por miedo, en caso de las guerras, en caso de pues de movimientos políticos. Y este es uno de esos casos en que el miedo hizo que una familia completa tuviera que irse de nuestro país. Vamos a dejar muy en claro esto. No quiero colgarme en sí de la historia. Para muchas personas que nos siguen de otro país, no voy a decir nombres porque habla de una persona que falleció, y no voy a decir la ciudad. Pero bueno, esta historia nos llegó de Estados Unidos, de muy al norte de Estados Unidos, y esperemos que les guste. Ya cada quien saque sus deducciones. Hola, gente de Miedo 867, quiero mandarles esta historia que me ocurrió siendo policía. Quiero dejar algo muy en claro. Las personas tienen un concepto muy negativo de los policías, pero al igual que las religiones, al igual que la política, no todo el mundo es igual. Hay personas que, pues bueno, no, en todos lados hay personas buenas y malas, y creo que era mi caso. No puedo decir que era una blanca palomita, pero pues hacía mi trabajo. Soy un hombre de familia, tengo hijos, tengo esposa, y obviamente pues yo siempre quise darles, y hasta la fecha trato de darles, una imagen y amor a mi familia. Y lo primero es el ejemplo. Cuando tú haces cosas correctas, bueno, pues el ejemplo es el que le das a tus hijos, y este era el caso mío. Esto ocurrió hace un tiempo y fue un suceso que impactó mucho a México. Soy de una ciudad fronteriza de la cual no diré pues ni el nombre de la ciudad ni el estado. Y como policía me di cuenta, pues nuestra ciudad y nuestro estado y el país pasaba por un proceso donde la violencia empezaba a surgir, a convertirse en el monstruo que es ahora. Eran los primeros brotes de violencia. Entonces los policías no habíamos sido todavía atacados. Había, como todos lo sabemos, policías que cumplíamos con nuestro trabajo, y pues sabíamos que había policías que eran pues corruptos, por así decirlo. A veces las personas, como repito, juzgan sin saber. Y bueno, yo ya tenía mucho tiempo como policía, y ocurrió esto.
dándome cuenta que se acercaba un evento, se me hizo algo interesante. Algunos conocidos y la ciudad se hizo de revuelo de un artista muy famoso que prácticamente su fama empezaba a crecer. Era un muchacho muy joven y había mucha controversia por los temas que este hombre cantaba. Y digamos que, bueno, a las personas del área o a ciertas personas del área les podría incomodar un poco los temas que esta persona cantaba. Y ocurrió esto faltando una semana. Yo era una persona, digamos, que tenía un buen puesto ahí. En la policía yo tenía pues un grado alto. Era pues prácticamente, podría decirse que muy importante. No voy a decir mi rango para que no identifiquen quién era. Y me sorprendió lo siguiente: había otras personas que tenían, por así decirlo, un poco más de autoridad, o tenían más personas bajo su control. Y a mí, faltando unos días, me comisionan a que me tenía que encargar, por así decirse, de ese evento, de brindar la seguridad, de encargarme de ciertas cosas logísticas, de vigilar los caminos, cosas así. Y bueno, pues no me pareció extraño. A veces había pasado que me habían encargado, obviamente, a mi personal que tenía bajo mi mando en ciertas áreas cuando había algunos eventos parecidos. Y bueno, procedimos a aceptar eso. Obviamente no tenías opción. Pero en el momento que me hablaron y me dijeron que iba a encargarme de la vigilancia del área donde iba a ser este evento, tuve un muy mal presentimiento. Tuve una sensación de vacío, como que algo malo iba a pasar. E incluso se los llegué a comentar a mi familia, se lo comenté a varias personas, a algunos compañeros se los llegué a comentar. Y bueno, ellos me dijeron: sí, es que lo que pasa es de que esta persona, digámoslo así, esta persona había pues causado un poco de molestia, lo repito. Y bueno, faltando unos días, yo empecé a tener sueños muy extraños. Y les puedo decir que tuve la mala impresión ese mismo día que ocurrieron las cosas. Andábamos revisando el área, y a pesar de que obviamente yo tenía hasta eso respeto de los compañeros que no se portaban muy bien, yo sentía que algo malo iba a pasar. Estaba muy a la defensiva, muy al pendiente, muy abusado de todo el sector. Y bueno, ocurrió de que, digamos que me fui relajando conforme pasaban las horas, y estaba muy cerca de acabar a mi turno, y sabía que todo estaba prácticamente tranquilo, la ciudad estaba tranquila. Y les voy a comentar esto. Pasó que me llega un aviso, ¿verdad? Me hablan personalmente y me dicen: ¿sabes qué? Van a pasar unos vehículos. Son personas que van al evento por si ves que se ven sospechosos. Bueno, son personas que van directamente a ese evento para que no haya problema. Y bueno, yo dije, bueno, pues obviamente al ver personas famosas en un lugar, uno anticipa que pueden ir escoltas, que pueden ir camionetas de guardaespaldas, que los mismos famosos pues viajan en camionetas, y más las personas que se dedican a ese tipo de música pues un poco más estrafalaria. Y vimos, efectivamente teníamos una especie de, no una especie de retén, pero estábamos orillados varias unidades que estaban bajo mi mando. Y recuerdo que vimos que se acercaban estas camionetas, y hasta eso no pasaron a una alta velocidad ni nada. Vimos que cruzaron por enfrente de nosotros como si no hubiera ningún problema. Y como policía pues uno ve cuando alguien se mira, por así decirlo, misterioso o sospechoso, y no, se veían demasiado relajadas estas personas. Y pasaron frente a nosotros. De hecho tenían un semáforo y se detuvieron, y justamente se puso en verde y siguieron adelante. Y nosotros, bueno, pues nos habían avisado que estas personas iban hacia allá, y no nos pareció extraño. Justamente al terminar de pasar la última camioneta, yo sentí una extraña sensación en la espalda.
Esa sensación, a pesar de que ya se me había pasado todo los síntomas de un mal presentimiento, al pasar esta última camioneta sentí totalmente como que algo iba a pasar, algo muy malo, y me recordó todo lo que estuve teniendo días anteriores. Tuve miedos sin explicación, de repente me sentía preocupado y bueno, pues traté de ignorar esos síntomas. Nos llegó el reporte de que al parecer habían asaltado una tienda de conveniencia y bueno, decidimos acercarnos a ese lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, pues no había, pues ya, en efecto había sido este lugar asaltado. Y cuando llegamos, obviamente ya no había los asaltantes, no había personas heridas, no había ningún problema. Y bueno, decidimos, por así decirlo, cuando íbamos a dar el reporte, fue que todo ocurrió. Escuchamos a la distancia un enorme número de balas, disparos, explosiones, movimiento de vehículos, y se escuchó muy duro, por así decirlo. Fue una lluvia de balas que estremecía al escuchar los sonidos, y empezó la confusión por el radio. Algunos pensamos que eran pirotecnia, algunos pensamos que algo había ocurrido, y recuerdo que pregunté precisamente que si alguien tenía algún reporte de algo, y las personas que estaban en el lugar, había ciertas unidades cerca, dijeron que ellos no habían escuchado nada. Y de inmediato pues yo sospeché que algo andaba perfectamente mal, así que decidimos movernos y acercarnos. Y aún recuerdo que estos vehículos venían de regreso, y nosotros pensamos, evidentemente pues no había ningún reporte, y los vimos pasar tranquilamente. De hecho, les repito, eran vehículos que se detenían en los altos, en el semáforo estaban parados una vez más, y nosotros, como ya los habíamos visto, pues no pensamos nada, así que nos dirigimos al lugar. Y fue entonces que vimos una consternación, un tumulto, muchas personas preocupadas, se notaba el miedo en el ambiente, y descubrimos que el artista que se había presentado en ese lugar pues fue abatido, y fue abatido por... Dentro de mí siento que fui responsable. Fue abatido porque pudimos haber detenido a esas camionetas, y esas camionetas son justamente las que al parecer fueron las personas que iban arriba, los que terminaron con la vida de este joven, que era un muchacho prácticamente con mucho futuro. Y se hizo obviamente una laraca, o digamos que se hizo noticia nacional en cuestión de horas, y nos dimos cuenta que algo malo sucedía atrás de esto. Yo ni siquiera tenía nada que hacer, y empecé a escuchar que empezaron a señalar responsables, y todos sabemos que los gobiernos buscan, no sé cómo decirlo, al empleado que menos rango tiene para echarle la responsabilidad y a él culparlo. Y así que ese mismo día no decidí presentarme, y fue que algunos compañeros me dijeron: ¿sabes qué? Te andan buscando los de las agencias de investigación, al parecer trae orden de detenerte. Y bueno, ese mismo día tomé a mi familia y decidí irme de México. Y fue muy duro para nosotros. Teníamos toda una vida, mis hijos tenían escuela, tenían amigos, teníamos novia o novio, mis hijos o mis hijas. Tuvimos que cortar prácticamente todo. Supimos que aparte de investigación nos estaban buscando grupos de delincuencia que nos hicieron responsable. Por así decirlo, cuando ocurre algo grave, todo el mundo se pasa la bolita para adjudicarle la responsabilidad a la persona que menos
tienen la culpa. Y yo les aseguro que algo muy extraño pasó. Obviamente esta persona, su muerte fue planeada, su muerte fue premeditada. Y para evitar dañar a las personas que lo planearon, me adjudicaron toda la responsabilidad a mí, que yo realmente, lo repito, no era un santo, pero jamás hubiera aceptado. Y si yo hubiera sabido, de hecho los hombres que me acompañaban, hubiéramos intentado hacer ejercer la ley. Y bueno, al irme a Estados Unidos, las noticias llegaban. Muchos de mis compañeros murieron en cumplimiento de su deber, otros escaparon. Y bueno, hasta la fecha ya decidí quedarme acá. Llegué a ir a esta ciudad por papelería, muy, digamos que muy oculto o muy reservado para que nadie me reconociera. Y supe que mi casa fue destruida, supe que me buscaron por mar y tierra. Así que tan pronto hice los trámites que necesitaba y me regresé a Estados Unidos. Y lamentablemente dudo mucho que regrese. Sé que no es una historia paranormal, pero sí les puedo decir esto. Justamente cuando me dijeron, vas a encargarte de este suceso, yo tuve una extraña sensación. Sabía que algo malo iba a pasar, no sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo muy malo iba a ocurrir. Ese presentimiento me siguió varios días y bueno, pienso que cuando algo horrible va a ocurrir y tú estás involucrado, nos llegan señales. No sé si es percepción extrasensorial, no sé si sea pues intuición, pero esto ocurrió. Y créanme que es un miedo constante el que te sigue y es una sensación para los que han pasado por ese tipo de cosas que no se la deseo a nadie. Espero que cuenten mi historia y les mando un saludo. ¿Y qué les pareció esta historia, amigos? Miren, por respeto a ustedes, primero por respeto a ustedes, nosotros no somos periodistas y de hecho no somos autoridad. Omitimos pues obviamente la ciudad, las personas que sean de México, creo que todos nos conocemos esa historia. La persona, les puedo asegurar esto, era un policía, se los aseguro. Y bueno, solo me queda decirles, siempre lo he comentado, no hay gente mala en todos lados, no hay gente buena en todos lados. Podemos hallar el mal en el bien y el bien en el mal, pero lo que a veces ocurre, como llega a ocurrir, de que siempre buscan a la persona, pues digamos, más inocente para adjudicarle la culpa. Estamos en un país últimamente donde se busca un responsable de inmediato. Y qué lamentable, sobre todo en los últimos casos, que se buscan culpables inmediatamente. Muchas veces estos no aparecen y se le adjudica la culpa a otro. Y bueno, es muy triste. Se los quiero decir como músico, porque bueno, los que me conocen saben que tengo muchos años en la música, y que no digo qué hago. Pero eso sí se los puedo decir como persona y como músico. Si tú eres un músico que compone música peligrosa o que le puede ofender a alguien, piénsalo dos veces. Y no hablo de cualquier persona, obviamente sabemos que hay personas que se ofenden, y ese fue el caso. Pero fíjense lo que son las situaciones. No voy a decir en sí nombres ni marcas, pero esta persona hizo una canción que ofendió a un grupo. Y obviamente él estaba con otro grupo. ¿Y qué ocurrió en menos de un año? Para los que conocen el tema, resulta que esas facciones que estaban divididas o que eran contras, por así decirlo, al poco tiempo surgió otro enemigo y estas agrupaciones se aliaron por un tiempo, lo cual es irónico. Eso significa que esa persona murió en vano.
Y eso es un caso recurrente, ha ocurrido con otros artistas que han desaparecido por hacer lo mismo. Entonces, raza, pues mucho cuidado, porque a veces acuérdense que los reyes se pelean desde lejos y los mensajeros son los que llevan las de perder. Y bueno, siempre lo decimos, nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie, cada quien sabrá qué hace. Pero pues es muy triste la situación, raza. A veces solamente son malentendidos y muchas personas pagan de más. Esperemos que les haya gustado esta historia, raza. Les encargamos mucho, suscríbanse a nuestro canal. Denle like si les gustó el video. Comenten aquí abajo de dónde nos saludan y de qué parte del mundo son, porque queremos saber hasta dónde llegamos y mandar saludos hasta allá. Y bueno, raza, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Miedo867 en YouTube, en Facebook tenemos grupo y página. Y estamos en TikTok también. Entonces, racita, esperemos que les haya gustado este video. Les mandamos un saludo enorme y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.